y incide mucho más que el pensamiento automático que incide en la toma de decisiones. Y en ciencias del comportamiento hablamos mucho de esta brecha intención-acción. La brecha intención-acción es probablemente uno de los problemas en los que más nos enfocamos en ciencias del comportamiento, y es, bueno, tenemos una intención, si es que la hay, porque muchas veces ni siquiera está puesta la intención todavía de la ciudadanía, y cómo hacemos para cerrar esta brecha entre la intención y la acción. Por ejemplo, queremos hacer más deporte, pero realmente lo hacemos, queremos ser más proambientales, pero realmente lo hacemos, queremos comer mejor, pero realmente lo hacemos, etcétera. Queremos ser personas justas, queremos ser inclusivos. La gran mayoría de personas tenemos los valores muy bien puestos, queremos ser buenos, queremos ser compasivos, pero realmente, ¿cómo hacemos para cerrar esta brecha entre esa intención y la acción y lograr el beneficio económico, si se puede medir en dinero, o el beneficio social de lograr cerrar esta brecha? ¿A qué nos dedicamos en ciencias del comportamiento? A entender cómo la cerramos. Y hay muchas cosas que están sucediendo en la mitad. Los sesgos son uno, pero también falta de conocimiento, pero también las normas sociales, lo que hacen las personas que nos rodean, el espacio físico. Hay un montón de factores incidiendo en el comportamiento que a veces nos impide recorrer este camino y lograr, digamos, ese comportamiento deseado. Y a eso nos dedicamos. Y entonces estamos en esto que esta es una manera, que a mi manera de ver es brillante, que no sé quién empezó en las ciencias del comportamiento a ilustrarlo así, pero me parece maravillosa, y estamos en esta oscilación entre el modelo tradicional de la toma de decisiones, que nos mencionaba Juan Camilo antes en economía. En los modelos tradicionales consideramos al ser humano como una persona perfectamente racional, que puede hacer cálculos infinitos, que tiene toda la información, que siempre sabe lo correcto, etcétera, etcétera, que no se deja influenciar por los demás, pero realmente gran parte de nuestras decisiones tiende un poco más a Homero, en donde pues él no se toma las medicinas, se come donas, ve televisión todo el día, hace lo que le dicen los amigos, toma, apuesta, no ahorra para el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la información incorrecta, o que usemos, por ejemplo, la primera información o la primera impresión que tenemos de alguien, y eso no nos servía en ese momento, etcétera. Otro grupo de sesgos que aparecen cuando tenemos que recordar algo. Por ejemplo, en qué caneca va qué material, o qué fue lo que me dijeron ayer, o qué tenía que hacer, o cómo se hacía este procedimiento, etc. Las personas que más caen en desinformación son también quienes más deshumanizan a otras, quienes más desconfían de otras, que tienen una percepción de discriminación alta, es decir, que se sienten muy discriminadas por pensar como piensan, más allá de que eso exista o no, ¿sí? Se sienten muy discriminadas, y también son muy intolerantes a la ambigüedad. Una persona con cualquiera de estas 4 características es también más vulnerable a caer en desinformación, que otras. Y acá en este estudio salió algo muy relevante, y es que ni la educación ni el estrato socioeconómico tienen nada que ver. Es decir, en este estudio en Colombia, tener una maestría no me hace menos vulnerable a la desinformación que una persona que tiene bachillerato. En Colombia, en este estudio, eso pareciera no tener ningún impacto. Es decir, lo que está llevando el pensamiento crítico de yo poder identificar desinformación tiene que ver con yo cómo me relaciono conmigo y con los otros. Y yo creo que acá está gran parte de los temas y de las respuestas de los temas que tenemos que hablar para el reto que nos planteaba Juan Camilo esto es la misma causal de por qué no estamos colaborando, ¿sí? Acá hay un punto muy importante que ya vamos a ver. Ya les voy a mostrar la solución. Con esta solución que les voy a mostrar, logramos reducir en 30% la vulnerabilidad a la desinformación. Justamente acabamos de publicar un paper con esto, con John List y coautores, y también encontramos que esta solución disminuye la deshumanización a otros entre el 9 y 15% e incrementa la disposición a reportar tweets como inadecuados. Da mucha evidencia en procesos como este, en donde queremos reducir polarización, discriminación, estigmatización, en donde queremos acercar grupos, etcétera. Y esta es una manera. ¿Qué estamos haciendo acá? Poner a la gente en una disyuntiva. Fíjense que no le estamos diciendo qué tiene que creer o qué está bien o qué está mal.
estamos permitiendo que ante una nueva información se autoconvenza de algo nuevo. Y ese es el poder de este tipo de intervenciones. Le estamos permitiendo a una persona que se llegue por su propia cuenta a una conclusión que le permite, en este caso, ser menos vulnerable a la desinformación. Y ya para hablar de otros temas y de otros estudios de caso de distintas partes del mundo, pues tenemos la salud. En temas de salud, pues hay muchos comportamientos que queremos incidir desde las ciencias del comportamiento. La adherencia a medicamentos, que se pongan vacunas, que las personas se alimenten mejor, todo lo que tiene que ver con prevenir enfermedades crónicas. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Ya entendiendo qué queremos lograr, hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos incidir primero comprendiendo qué es lo que dificulta y después diseñando. Y este es como el modelo que les voy a mostrar de ahora en adelante. Entonces es importante comprender y después incidir en el comportamiento. Voy a mostrarles algunos ejemplos. Entonces, primero, este es el sesgo de diagnóstico que les mencioné antes. En la atención médica hemos visto que el sesgo de diagnóstico afecta fuertemente la manera como atendemos y cómo solucionamos problemas médicos de la población en la que estamos atendiendo. El sesgo de diagnóstico nos habla de que la primera impresión es la que cuenta, es decir, yo juzgo a alguien por cómo se ve. Apenas lo veo ya saco un montón de conclusiones. Este es el estudio de caso que les mencionaba ahorita, en donde encontraron que jóvenes afro en Estados Unidos tenían 39% menos probabilidad que los blancos de recibir analgésicos, y jóvenes afro e hispanos tenían entre 60 y 70% más probabilidad de estar más horas en urgencias que personas que no tenían estas características. Y esto es un sesgo, esto probablemente no es una mala intención del médico, no es a propósito, él sin darse cuenta está asumiendo unas características de la persona y tomando decisiones frente a esa persona que afectan el tema de salud. Pero por otro lado también tenemos ejemplos de cómo usar los sesgos a nuestro favor. Es decir, por ejemplo, en este caso se usó el sesgo de encuadre para incidir en la cantidad de autoexamen de seno que se hacían las mujeres. Entonces lo que hicieron fue probar cómo servía más comunicarle la importancia del autoexamen de seno a las mujeres. Tenían 3 panfletos. En uno les comunicaban lo que perdían si no se hacían el autoexamen de seno. En otro les comunicaban qué ganaban si se hacían el autoexamen de seno, y en otro les daban información general. Y lo que se dieron cuenta es que en este caso, y quiero subrayar, en este caso, cuando les decían qué podían perder, eso cambiaba significativamente su actitud. Y esto nos empieza a dejar también un montón de preguntas, y es, cuando comunicamos, estamos generando comportamiento. No es neutral. Normalmente cuando hacemos comunicaciones para incidir en cambio de comportamiento de política pública, estamos teniendo un efecto y es importante medirlo, porque no siempre estamos teniendo efecto y además a veces puede ser inverso. En la alcaldía de Bogotá hicimos algunos experimentos con COVID, cuando estábamos en COVID, y nos dimos cuenta, al contrario de este ejemplo, que mostrarle lo que la gente podía perder si salía de la casa era peor. Es decir, no solamente lograba que las personas se quedaran en la casa, sino que lograba que las personas salieran más. Lo que más funcionaba era mencionar lo indispensables que las personas eran para cuidar a su familia. Pero decirles que estaban en peligro de muerte, por ejemplo, o que en su comunidad las personas estaban contagiando más, no tenía ningún efecto y en algunos casos tenía el efecto contrario. Por eso es muy importante evaluar. La manera como contamos las cosas importa y no siempre en la misma dirección. Y en salud, sobre todo, esto es bien importante. En educación, pues hay muchas cosas que queremos lograr, y en las ciencias del comportamiento se han hecho muchos estudios. El Behavioral Insights Team, aquí está Alejandro, tiene unos estudios bien interesantes en temas de educación. ¿Qué queremos en educación? Incrementar el acceso, incrementar la equidad, mejorar los resultados, mejorar los procesos de aprendizaje, reducir el ausentismo. Y hoy en ciencias del comportamiento tenemos una data que antes no había y que podemos aprovechar de una manera maravillosa para entender el comportamiento y para entender qué es lo que está sucediendo. Y estamos haciendo experimentos que ya nos pueden permitir saber qué funciona y qué no. Tal vez tenemos algunas prácticas que vienen de tradición que pensamos que funcionan en la educación y nos estamos dando cuenta de que no funcionan. Para eso nos sirven las ciencias del comportamiento. Y también
Hoy podemos poner el aprendizaje en el centro y darnos cuenta de que no solamente funcionan cosas que se hacen en las instituciones educativas, sino también en el hogar, por ejemplo. Y aquí algunos ejemplos. En este estudio se dieron cuenta, querían saber cómo reducir la amenaza del estereotipo. La amenaza del estereotipo es lo que una persona de una población tradicionalmente excluida siente y lo que eso afecta en sus propios resultados. Es decir, si hay una persona afro y siente que eso la hace menos capaz o que las personas afro tienen menos posibilidades, eso ya incide en que esa persona tenga peores resultados. Hay muchos estudios de esto. Entonces se dieron cuenta que hay una manera de reducir la amenaza del estereotipo y es hacer que las personas sientan que pertenecen. En este caso le mostraron cartas a jóvenes afro que estaban entrando a la universidad, cartas de otros jóvenes que iban más adelante, jóvenes también afro, para que se dieran cuenta que ellos también se habían sentido perdidos, que ellos también se sentían mal de entrar a la universidad, que estaban con miedo, etcétera, pero que ya iban bien. Las personas que leyeron estas cartas redujeron la diferencia en rendimiento entre ellos y personas blancas en 50%, solo con leer la carta, es decir, sentir que pertenezco, sentir que hay personas que han pasado por lo mismo que yo. Solo eso impulsó los resultados académicos. Se triplicó el porcentaje de alumnos afroamericanos, cuyos resultados figuraban entre el 25% más alto de la clase. Fíjense lo importante que es pertenecer, es muy importante en un montón de temas. Uno de ellos, la educación. Y esta es una intervención muy sencilla que hoy muestra pues unos resultados bien interesantes. Hay otra intervención que me gusta mucho y es esta de roles modelo. En Ciencias del Comportamiento hablamos mucho del tema de los roles de modelo, se usan para distintos temas. Este es un estudio que se hizo con esta película que se llama The Queen of Katwe y es una niña que es muy buena en ajedrez. Hicieron un estudio y pusieron a niñas a ver esta película y lo que se dieron cuenta es que las niñas que veían la película empezaban a reportar mejores resultados en exámenes de matemáticas y también en años subsiguientes tenían menos probabilidad de salirse del colegio. Y este también es el poder de los roles modelo. Fíjense que tiene también que ver con la amenaza del estereotipo y es en los resultados académicos de poblaciones tradicionalmente excluidas. Frente a temas de confianza y cooperación, que es otro tema que yo sé que en esta alcaldía nos importa un montón, la Secretaría de Cultura Ciudadana viene haciendo unos experimentos, investigaciones y proyectos maravillosos alrededor de este tema. Y este tema se atraviesa por, creo que gran parte de los casos que les acabo de mostrar. Pero pues, ¿qué comportamientos queremos lograr cuando hablamos de cooperación? Normalmente hablamos de incrementar la participación de las personas, que voten más, que colaboren más con los ciudadanos. Esto es fundamental, por ejemplo, para el problema y el reto que nos planteó hoy Juan Camilo de, bueno, ¿cómo vamos a lograr, si todos queremos ser buenos y queremos hacer las cosas bien, cómo hacemos para cooperar, para lograr cosas grandes entre todos y reversar, por ejemplo, lo que está sucediendo con el cambio climático? Y hemos visto que hay muchas cosas que podemos hacer, podemos fomentar la confianza a través de la reciprocidad, podemos usar los compromisos públicos, podemos diseñar sistemas de recompensas, y hay uno muy importante y es el tema de las normas sociales. Podemos usar las normas sociales para cambiar la percepción de lo que los otros hacen e incrementar la disposición a cooperar. Este es un estudio en el Reino Unido que se llama Perceptions Matter, y ellos hacen toda una medición de los valores de las personas en Inglaterra, sus propios valores y cómo perciben los valores de otros. Y a mí me parece muy interesante, y fíjense, en azul es la percepción de los propios valores de compasión, o sea, yo qué tan compasivo me siento. En amarillo es yo qué tan compasivo que siento que son otros. Entonces, en azul, la percepción de mis propios valores medido en muchísimos miles de personas. En amarillo, esas mismas miles de personas respondiendo lo que piensan de otros. Fíjense esta brecha tan impresionante. Este es el gran causal de que las personas no tengan comportamientos prosociales que están alineados con sus propios valores y que tiene que ver con comportamientos proambientales, prosociales, votar, etc. Este cuadro a la derecha es una correlación entre mi percepción de qué tanto otros son compasivos
y qué tanto yo voy a votar. Entonces, entre mejor yo pienso que son los valores de los otros, yo voto más. No alineado con mis propios valores, alineado con lo que yo siento que son los valores de los otros. Es un tema fundamental en ciencias del comportamiento porque la norma social es clave acá. Y es yo como desde la comunicación y desde las ciencias del comportamiento puedo incidir en la percepción que tienen las personas sobre los otros. Y esta otra nos muestra, fíjense, al revés. Entre más las personas creen que los otros son individualistas o egoístas, menos votan. Y así como con la votación encontramos muchos comportamientos proambientales, etc. Y por eso tan importante reducir esta brecha. Por eso tan importante intervenciones como la de DIP que les mostré antes, y es reducir la brecha que yo tengo frente a lo que me imagino del otro, el estereotipo del otro, lo que el otro es, etc. Es súper importante para un montón de comportamientos, también para resultados de educación. En diversidad, equidad e inclusión, pues hay muchísimos comportamientos que tienen que ver con diversidad, equidad e inclusión que nos importan en temas de contratación, de trato, dirección de recursos, acceso a servicios. Y aquí en Ciencias del Comportamiento, sobre todo, lo que hacemos es, bueno, mirar cómo podemos reducir sesgos y estereotipos, crear normas inclusivas, diseñar entornos más inclusivos, fomento de la colaboración. Fíjense que todos los temas están como además interrelacionados. Es difícil sacar o desagregar, por ejemplo, el tema de sesgos en diversidad, equidad e inclusión de los otros temas. En diversidad, equidad e inclusión hay muchísimos estudios que nos muestran cómo los sesgos afectan la manera como hacemos la contratación. Probablemente ustedes conocen, este es uno de los muchos que hay, en donde muestran que claramente personas, por ejemplo, que tenían un apellido más relacionado con personas blancas, las contratan o recibieron 50% más respuestas que personas que tenían apellido relacionado con personas no blancas. Y estudios de estos se replican entre mujeres y hombres en distintas partes del mundo, entre comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es repetido y repetido. Sabemos que esto incide sin darnos cuenta. O sea, las personas a conciencia no están diciendo yo voy a llamar más. Esto es un sesgo que incide en la manera como tomamos decisiones y que no nos damos cuenta de él. Y este es el otro lado de la moneda, en este caso. Y este es un estudio de caso que nos encanta. Creo que a muchos que hacemos ciencias del comportamiento lo he visto mucho, pero es maravilloso para política pública. Y este es en Arabia Saudita. Entrevistaron a 500 hombres y les preguntaron en un entorno de mucha privacidad y de mucha confianza si ellos estaban de acuerdo con que sus mujeres trabajaran. En Arabia Saudita los hombres tienen que dar permiso para que la mujer de la casa trabaje. El 87% de los hombres estuvo de acuerdo. Dijo, sí, yo estoy de acuerdo, no le veo ningún problema. Pero también le preguntaron, otra vez la brecha, ¿usted qué cree que otros hombres van a decir? ¿Van a aprobar o no van a aprobar? El 72% dijo no. Los otros 7% sí está de acuerdo, pero piensa que la gran mayoría de los otros no. Y como vimos antes, el comportamiento individual tiende a conformarse a lo que creo que hacen los otros, no a mis propios valores. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué hicieron? Comunicaron la verdad, comunicaron la norma social y les dijeron, mire, el 87% de hombres como usted sí está de acuerdo con que sus mujeres trabajen. Solo eso, solo esa intervención de reducir la brecha casi que triplicó las aplicaciones a trabajo de las mujeres de sus hogares en los siguientes 6 meses. Pasó del 6 al 16%. Y se incrementaron las aplicaciones a licencias de conducción. De nuevo, fíjense la importancia de la norma social y las dos caras de la moneda. Entonces, el sesgo sí afecta de manera negativa la toma de decisiones, pero también entendiéndolo muy bien, podemos aprovecharlo para generar mejores resultados en política pública y que las personas se alineen más con sus propios valores, con los valores sociales de cooperación, etcétera, que están ahí. La vía, queremos que usen más la bicicleta probablemente, que usen más automóviles eléctricos, que usen sobre todo más sistema de transporte público, que se comporten mejor en el transporte público, que cumplan las normas de tránsito, etcétera. Este es un estudio de caso en una universidad, en la Universidad de Stanford, y lo que hicieron fue dar puntos para personas que no viajaran en horas pico. Y este programa de puntos logró que se redujeran los transportes en horas pico.
De nuevo, este es uno de 1000 ejemplos, hay muchas cosas que se pueden hacer. En Bogotá, por ejemplo, en la alcaldía de Mocus, para quienes estábamos no tan jóvenes en ese momento, lo que hizo Mocus fue impresionante y fue todo usando ciencias del comportamiento. Presión social, sensación de presión social, normas sociales. Él mezcló un montón de técnicas y logró efectivamente que las personas se comportaran mucho mejor en la vía, no solo los carros, sino los peatones. Nos hizo aprender a pasar por las cebras de la ciudad, hizo que las personas no se parquearan en zonas indebidas, redujo la cantidad de pitos que había en las esquinas de Bogotá. Esto fue impresionante, a punta de entender las motivaciones de las personas y cómo llegar a ellas de una mejor manera, con símbolos, con premios, con castigos, pero también incidiendo en el entorno social de las personas. Y finalmente, estos son de los ejemplos más conocidos en ciencias del comportamiento, que es en el pago de impuestos. Así, creo yo, se popularizó el impacto de las ciencias del comportamiento, y los gobiernos y en los países nos dimos cuenta que las ciencias del comportamiento tenían mucho que aportar a los países por el incremento en pago de impuestos con soluciones sencillas como la norma social. ¿Qué queremos a nivel tributario? Para quienes trabajan en esto, pues queremos incentivar que las personas paguen, pero no solamente que paguen, sino que paguen a tiempo, pero también queremos tal vez intervenir dentro del propio sistema por la procrastinación fiscal, etcétera, lo que sucede al interior de las secretarías y las organizaciones que trabajan, o sea, los empleados, que hacen los empleados y qué hacen de hacer, etcétera, que dejan de hacer. Y acá, este es de nuevo uno de los distintos casos que hay, que se han hecho en el mundo, en donde le cuentan a las personas que otras personas como ellas ya pagaron impuestos. Parecido a lo que nos contó Juan Camilo ahorita con lo del crédito bancario, ¿sí? Y tan solo eso, el gran impacto que tienen que más personas paguen impuestos. Sobre esto ha habido también excepciones en países en donde el pago de impuestos es muy bueno y muy alto y hacen esta intervención y lo que sucede es que se baja o no funciona. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a que las cosas se deben hacer y se hacen bien. Entonces, en países como Colombia, en donde esta cultura no es tan alta, probablemente intervenciones de norma social pueden ser muy positivas. Pero en países donde estamos acostumbrados a que todos cumplimos la norma, a veces pueden usar una norma social que no nos funcione porque nos da la impresión de que, como así que todo el mundo no lo hace, ¿sí? Entonces, esto es un mensaje simplemente para hablar de por qué el contexto importa, evaluar importa, las mismas soluciones no sirven en cualquier lado, pero siempre que estamos haciendo comunicación estamos incidiendo en cambio de comportamiento y es importante evaluar. Y hay muchas cosas que podemos hacer desde las ciencias del comportamiento. Y ya la reflexión final, como lo he venido diciendo antes, es la magia está en comprender el problema. Los científicos del comportamiento, en lo que mejor somos es en hacer las mejores preguntas cuando estamos entendiendo un problema. Eso es lo que mejor hacemos. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Para entender qué queremos lograr, para entender en dónde debemos incidir, para entender cuáles son las causas que están incidiendo en que un comportamiento se dé o no. Eso es lo que mejor hacemos. Y cuando tenemos muy bien diagnosticado un problema, la solución se hace obvia. Esa es la realidad. No debemos saltar tan rápido al diseño de soluciones. Tenemos que demorarnos mucho entendiendo qué es lo que sucede. Y eso va a hacer que hagamos muy buenas soluciones de cambio comportamental. Y por lo tanto invertir en diagnósticos detallados y especializados es clave. Y este es un tema que yo creo que ustedes saben y comparten, y es que nos tendemos a saltar porque pensamos que estamos sobrediagnosticados. Pero los diagnósticos que tenemos no están hechos para entender el comportamiento, normalmente no están. Y es muy importante incluir esas variables que queremos entender para entender por qué se da o no un comportamiento. Y con eso me voy. 1000 gracias. Creo que nos vamos todos felices ya a almorzar. Ha sido una jornada larga. Gracias por su atención.